La hija de mi hermana empujó la nueva bicicleta BMX de $1.200 de mi hijo por las escaleras, y dijo, los niños pobres deberían caminar. Miré a mis padres, pero mi mamá dijo, le hizo un favor. Esa noche, papá envió un mensaje de texto, hemos terminado con ustedes dos. A mi hermana le gustó el mensaje al instante. Yo respondí, perfecto. Guarda ese mensaje. A las 6:09 de la mañana, papá envió un vídeo tembloroso desde el camino de entrada de su casa. La bicicleta había golpeado el cuarto escalón primero, luego el séptimo, y después el piso de concreto del sótano. El sonido fue el de cromo y aluminio chocando contra una superficie. No estaban diseñados para encontrarse a la velocidad y el ángulo que proporciona la gravedad, cuando una niña de 12 años empuja una bicicleta por un tramo de escaleras con ambas manos. La bicicleta BMX de King, una Mongoose Taitel Elite 2024. Marco cromado, puños negros, ruedas de 20 pulgadas. $1.200. La había comprado hace 6 semanas para el cumpleaños número 11 de King, con el dinero que gané trabajando 14 sábados de horas extras. Fueron 14 llamadas de emergencia en días en los que se suponía que debía descansar. 14 espacios de acceso bajo las casas, trampillas de áticos y paneles de calderas abiertos, en casas que no eran mías, todo para poder comprar una bicicleta para un niño que quería una. La bicicleta había sido usada 3 veces. 3 paseos, 2 en el camino de entrada, y 1 en el sendero verde detrás de nuestra casa adosada. Allí, King había pedaleado durante 40 minutos, y regresó a casa con lodo en las llantas, y con la sonrisa de un niño que acaba de descubrir que una bicicleta con buenos amortiguadores puede manejar un camino de grava a gran velocidad. Nessa estaba de pie en lo alto de las escaleras. Es la hija de mi hermana Brida, tiene 12 años. Miraba hacia abajo, hacia la bicicleta, de la misma forma en que una persona mira algo que ha tirado a propósito, sintiéndose satisfecha con haberlo desechado. Los niños pobres deberían caminar. 4 palabras en inglés, lanzadas por una niña de 12 años a un niño de 11, en la casa de sus abuelos, frente a su madre, su padre Troy, mi madre Orla, mi padre Vic, y King. Él estaba parado a 1 metro de mí, con las manos a los costados y la boca abierta. Tenía la expresión de un niño que acaba de ver cómo algo que amaba golpea el concreto, solo porque alguien de su misma edad decidió que así fuera. King no lloró. Tiene 11 años, y ese no llorar fue el esfuerzo de un niño que está aprendiendo de su padre que algunas habitaciones no merecen sus lágrimas. Y esta habitación era una de ellas. Pero el esfuerzo le costó, y el costo era visible en su mandíbula, que estaba tensa, en sus ojos, que estaban húmedos sin derramar una lágrima, y en sus puños, que estaban cerrados. Estaban cerrados de la manera en que se cierran cuando un niño quiere hacer algo con sus manos, pero su padre le ha enseñado que las manos se mantienen abajo. Miré a Orla. Mi madre estaba sentada en el sillón junto a la ventana. Ella había visto a Nessa caminar hasta lo alto de las escaleras. Había visto a Nessa poner ambas manos en el manillar. Había visto el empujón, y ese observar no había producido ningún sonido, ninguna intervención, ninguna mano levantada, ninguna voz, ningún Nessa, detente. Ese observar había producido el mismo silencio que Orla produce en cada evento familiar, cuando el evento involucra a los hijos de Brida haciéndole algo a King. El silencio del permiso. Mamá. Acaba de empujar su bicicleta por las escaleras. Orla me miró. No miró a King. No miró hacia el sótano, donde la bicicleta yacía en el piso de concreto, con la horquilla delantera doblada, la rueda torcida, y el marco cromado rayado. Estaba rayado a lo largo del tubo inferior, en una línea que iba desde el tubo de dirección hasta la abrazadera del sillín, como una cicatriz. Le hizo un favor. Esa bicicleta costaba $1.200. No tienes ese dinero, Teague. Te arrastras debajo de las casas para ganarte la vida. Alquilas una casa adosada. Conduces un Civic de hace 10 años. Y gastaste $1.200 en una bicicleta para un niño que la dejará de usar en 1 año. Porque estás intentando comprar la infancia que no puedes pagar. Nessa no rompió nada. Le mostró a tu hijo lo que pasa cuando las personas pobres fingen no serlo. La frase llenó la habitación, de la misma manera que el gas refrigerante llena una tubería. Bajo presión, invisible, y tóxico si se inhala en un espacio cerrado. Arrastrarse bajo las casas.
Alquilar una casa adosada. Civic de 10 años. Pobres fingiendo. Fueron 4 cortes, dirigidos a las partes de mi vida que Orla compara con las de Brida, y que considera insuficientes: mi oficio, mi vivienda, mi automóvil, y mi crianza. Una crianza a la que Orla nunca ha llamado crianza. Orla lo llama hacer lo mejor que puede, que es la frase que usan las madres para los hijos de los que ya se han rendido. Brida estaba de pie en la puerta de la cocina. No le dijo a Nessa que se disculpara. No bajó al sótano para mirar la bicicleta. No preguntó si Kim estaba bien. Se quedó en la puerta, con su teléfono en la mano, y con la postura de una mujer que ha visto a su hija destruir algo, y está esperando que la habitación decida si la destrucción estuvo mal. Y la habitación había decidido, a través de Orla, que la destrucción era un favor. El favor era un permiso, y el permiso era la filosofía de crianza de Brida. Nessa hace lo que Nessa hace. Y lo que Nessa hace, es lo que la familia permite. A su vez, la familia permite todo lo que hace Nessa, porque el padre de Nessa es Troy. Y Troy gana $140.000. Esos $140.000 son la medida que usa la familia para decidir qué nietos importan, y qué nietos deberían caminar. Troy estaba en el sofá. No se había movido. No había hablado. La contribución de Troy a cada reunión familiar es la ausencia de objeciones, lo cual es una contribución de la misma forma en que el 0 es un número. Técnicamente presente, funcionalmente nada. Vi que estaba en la cocina. Había escuchado el estruendo. Había caminado hacia la puerta, miró hacia abajo por las escaleras, miró la bicicleta, y regresó a la cocina sin decir una palabra. Esa falta de palabras era la versión de acuerdo de Vic. Si la palabra fuera desacuerdo, la habría pronunciado. Así que el no hablar era hablar, y ese hablar decía que Orla tenía razón. Miré a Kim. Él me estaba mirando a mí. Era la mirada de un niño de 11 años que acaba de escuchar a su abuela llamar pobre a su padre frente a 6 personas. Su pregunta no era, ¿es verdad? Su pregunta era, ¿qué vamos a hacer? La pregunta estaba en sus ojos, y la respuesta estaba en mis manos. Y mis manos no eran puños. Mis manos eran las manos de un padre, y las manos de un padre recogen el abrigo de su hijo, el casco de su hijo, y a su hijo. Y ese recoger es el acto de irse, y el irse es la respuesta. Caminé hacia el sótano. Recogí la bicicleta. La horquilla delantera estaba doblada 15 grados hacia la izquierda. La rueda delantera se tambaleaba. El marco estaba rayado, pero no agrietado. La bicicleta estaba dañada, no destruida. Podía ser reparada. La reparación costaría menos que la original. La original había costado 14 sábados, y esos 14 sábados eran míos. La bicicleta era de Kim, el sótano era de Orla, y yo estaba abandonando a los 3. Subí la bicicleta por las escaleras. La dejé junto a la puerta principal. Le puse la chaqueta a Kim. Puse su casco en sus manos. Abrí la puerta. Gracias por la tarde. Nos vamos. Orla no se levantó. Vic no salió de la cocina. Brida no se movió de la puerta. Nessa todavía estaba en lo alto de las escaleras, con la expresión de una niña de 12 años que no ha sido corregida, y que, por lo tanto, cree que la corrección es innecesaria. Troy seguía en el sofá. La habitación era la misma que había sido antes de que la bicicleta cayera por las escaleras. Una habitación donde el valor de Kim se mide por el salario de su padre, y el salario de su padre se mide contra el de Troy. La distancia entre los dos, es la distancia entre los nietos que montan bicicletas, y los nietos que usan iPads. Y la familia ha elegido los iPads. Cargué la bicicleta en la parte trasera de mi Civic. La puerta trasera apenas cerró sobre el manillar. Kim se sentó en el asiento del pasajero, se abrochó el cinturón, y no dijo una palabra durante los primeros 4 minutos del viaje. Porque 4 minutos es el tiempo que tarda un niño de 11 años en procesar la distancia entre una abuela, que dice que le hizo un favor, y un padre, que sube una bicicleta rota por unas escaleras y la mete en un auto que su abuela llamó un Civic de hace 10 años. Como si la edad del auto determinara la calidad del conductor. Papá, ¿soy pobre? No, tienes 11 años. Tú no tienes facturas que pagar.
Tienes una bicicleta que necesita una horquilla nueva y una rueda alineada, y la bicicleta estará arreglada para el martes. Ella dijo que los niños pobres deberían caminar. Ella dijo muchas cosas. Tú vas a montar en bicicleta. Bienvenidos a Conflictos y Revancha, donde la persona que trabaja 14 sábados de horas extras por una bicicleta, no es pobre. Y la familia que lo llama pobre, está a punto de aprender cómo se ve realmente la pobreza. Si tus padres alguna vez han visto cómo se destruye la propiedad de tu hijo y lo llamaron un favor, suscríbete ahora. Porque la bicicleta está en el auto, el mensaje de texto está en camino, y la camioneta en la entrada de la casa de papá, tiene mi nombre en el título de propiedad. Mi nombre es Teague Adler. Tengo 35 años. Soy un técnico de climatización, BAC, con licencia en Summit Climate Systems, en Nashville, Tennessee. Instalo calderas, aires acondicionados, bombas de calor, y sistemas de conductos. Doy servicio a unidades residenciales y comerciales. Me arrastro por áticos en julio, cuando la temperatura adentro es de 60 grados centígrados centésimo cuadragésimo F. Y me arrastro bajo las casas en enero, cuando la temperatura en el espacio de acceso está por debajo del punto de congelación. Y ese arrastrarse no es una carrera de respeto, porque el arrastrarse no involucra un escritorio, ni un título, ni un salario que comience con un 1 y contenga 6 dígitos. Mi salario es de $72,000 al año. Mi familia lo llama arreglar unidades de aire acondicionado. Mi compañero de trabajo, Tully, tiene 48 años. Ha estado en el rubro de BAC durante 26 años. Él es la persona que me entrenó. La persona que me enseñó que un termostato es una promesa, le dice a la habitación qué temperatura está en camino. Y el técnico, es la persona que cumple la promesa. Tully es la persona que dijo, el lunes después del incidente de la bicicleta, cuando le conté lo que pasó. Le compraste una camioneta a ese hombre. Pagas su seguro. Mantienes su casa funcionando. Y su nieta de 12 años empujó la bicicleta de tu hijo por las escaleras y lo llamó pobre. Tú no eres pobre, Teague. Tú eres la razón por la que ellos no son pobres. Y a esa razón. Le acaba de llegar un mensaje de texto que dice, hemos terminado. Cuando le conté a Tully sobre los 14 sábados de horas extras, negó con la cabeza. No en desacuerdo, sino en reconocimiento. Tully es padre de 3 hijos. Él sabe lo que cuestan 14 sábados. 14 sábados son 14 mañanas conduciendo a la casa de otra persona para arreglar su calefacción, para que tu hijo pueda tener una bicicleta que cuesta lo mismo que la reparación de esa calefacción. El costo es el mismo billete, y el billete solo puede ir en una dirección. Y la dirección que yo elegí, fue King. Tully lo entendió. Tully dijo, la bicicleta es el trabajo. El trabajo es el amor. Y la niña que la empujó por las escaleras, empujó tu trabajo y tu amor por el mismo tramo. King se ganó la bicicleta, y no con dinero. Se la ganó con paciencia. Le dije en junio que la bicicleta llegaría para su cumpleaños en septiembre. 3 meses, 92 días, y él los contó. Llevaba un calendario en su pared, con los días tachados con un marcador rojo. El calendario de un niño que espera algo que su padre le prometió. Y esa espera es la confianza. La confianza es el contrato, y el contrato dice que tu padre prometió que la bicicleta llegaría, y tu padre no rompe sus contratos. El 14 de septiembre, traje la bicicleta a casa. King estaba en el porche. Vio la caja en el maletero. Bajó corriendo las escaleras, y esa carrera fue lo más rápido que se ha movido desde que tenía 8 años, en la feria del condado, cuando vio el puesto de pasteles fritos. Y la carrera fue del mismo tipo, alegría pura dirigida a un objetivo específico, moviéndose a la velocidad de un niño cuya paciencia ha sido recompensada por un padre que cumplió el contrato. 3 paseos. Ese es el número de veces que King montó la Mongoose Taitel Elite antes de que Nessa la empujara por las escaleras. 3 paseos, 2 en el camino de entrada y 1 en el sendero verde. 42 días de propiedad. 42 días entre la caja en el porche, y el cromo contra el concreto. Y esos 42 días fueron la distancia entre una promesa cumplida, y una promesa rota por una niña de 12 años, cuya abuela dijo que romperla era un favor. Lo que mi familia no sabe, es todo lo que yo pago.
La Ford F-150 en el camino de entrada de Vic, no es la camioneta de Vic. Es mi camioneta. La compré hace 2 años en un concesionario en Murfreesboro. Es una Ford F-150 XLT 2019. Tenía 42.000 millas, y me costó $28.000. El título de propiedad está a mi nombre. El registro está a mi nombre. El seguro está en mi póliza. Se la di a Vic porque su vieja camioneta murió, y su pensión no cubre el pago de un vehículo. Su pensión es de $1.900 al mes. Y esos $1.900 cubren la hipoteca, los servicios básicos, y las compras del supermercado, y nada más. Ese nada más incluía el transporte. Y el transporte fue proporcionado por el hijo que se arrastra debajo de las casas. El seguro de la camioneta de Vic, $240 al mes en mi póliza comercial durante 2 años. Un total de $5.760. Porque agregar un segundo vehículo a mi póliza comercial era más barato que dejar que Vic consiguiera su propia cobertura con su historial de conducción. La opción barata era mía, y la conducción era suya. El seguro de la casa de mis padres, $180 al mes durante 3 años. Un total de $6.480. Porque la póliza caducó 2 años antes de que yo empezara a pagar, cuando Vic omitió un pago. Esa falta de pago se descubrió cuando una tubería estalló en el baño de arriba, y la rotura no estaba cubierta porque la póliza había caducado. La reparación costó $3.200. Esos $3.200 fueron míos, la restitución del seguro fue mía, y la cuota mensual a partir de entonces, también fue mía. El programa extracurricular de los hijos de Brida, $350 al mes durante 2 años. Un total de $8.400. Porque Brida me dijo que el programa era esencial para el desarrollo de Nessa, y ese desarrollo costaba $350 al mes, y el mes lo pagaba yo. Y ese desarrollo produjo a una niña de 12 años, que empuja bicicletas por las escaleras y llama pobres a otros niños. El sistema BAC en la casa de mis padres. Instalé un sistema completo, caldera, aire acondicionado, termostato y conductos, hace 3 años, cuando el viejo sistema falló en agosto. Mano de obra y materiales, $6.800. Cobrado a la familia, 0. Porque el hijo que arregla unidades de aire acondicionado, arregló el aire acondicionado de sus padres gratis. Y ese gratis fueron 42 horas de trabajo a lo largo de 2 fines de semana, y esas 42 horas no fueron contadas por nadie, excepto por el hombre que las trabajó. Soporte invisible total, $28.000 por la camioneta, más $5.760 en seguro del vehículo, más $6.480 en seguro de hogar, más $8.400 en el programa extracurricular, más $6.800 en la instalación de BAC. Un total de $55.440. Del hombre que se arrastra bajo las casas, a la familia que lo llama pobre. Sábado por la noche, 7:42 de la tarde, mi casa adosada. Kim estaba en su habitación, con la puerta cerrada. Ese cierre que hacen los niños de 11 años, cuando el procesamiento emocional es privado, y ese estado privado necesita una puerta entre el niño y el resto de la casa. Lo había ido a ver una vez a las 6:30. Estaba acostado en su cama, mirando al techo. La posición que toman los niños cuando el techo es la única superficie de la habitación que no les recuerda lo que pasó. Porque las paredes tienen pósters, y el escritorio tiene tareas, y el piso tiene zapatos, pero el techo no tiene nada. Y nada es exactamente lo que un niño necesita ver, cuando su abuela ha llamado pobre a su padre, y su prima ha empujado su regalo de cumpleaños por unas escaleras. El regalo está en el garaje con una horquilla doblada. El garaje está debajo de su habitación. El abajo es donde está la bicicleta, y el arriba es donde está el niño. Y la distancia entre ellos es de un piso, en una tarde que ninguno de los dos merecía. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, con mi teléfono en la mano, con la calma controlada de un hombre que ha pasado 6 horas procesando la distancia entre ella le hizo un favor, y los $55.440 que ha gastado en la familia que lo dijo. El texto llegó a las 7:42 de la tarde. Chat de grupo, mensaje de Vic. Hemos terminado con ustedes dos. Avergonzaste a esta familia al irte de esa manera. Tu actitud es la razón por la que Kim nunca encajará. No vengas a la casa hasta que aprendas a comportarte.
Brida le dio me gusta al mensaje a las 7:43 de la tarde 60 segundos. La velocidad de una hermana que ha estado esperando el mensaje, y cuyo pulgar estaba listo. Leí el texto 2 veces. La segunda lectura fue para asimilar la palabra terminado. Terminado es una palabra que las familias usan cuando creen que la persona con la que han terminado, los necesita a ellos más de lo que ellos necesitan a la persona. La palabra asume dependencia. La palabra asume que el hijo, al que se le dijo que se fuera, volverá, porque el hijo siempre vuelve, ya que volver es lo que hacen los hijos cuando la alternativa es perder a la familia. Vic asumió que yo volvería. Vic asumió que la camioneta, el seguro, los pagos extracurriculars, el sistema BAC, y los $55.440 en apoyo invisible, seguirían fluyendo del hombre que se arrastra bajo las casas, a la familia que lo llama pobre. Porque ese flujo es lo que siempre he hecho, y ese hacer es lo que ellos siempre han esperado, y esa expectativa, es la trampa. Respondí a las 7:44 de la tarde, perfecto. Guarda ese mensaje. 4 palabras. El mensaje que se convertiría en el recibo. Llamé a la compañía de grúas a las 7:51 de la tarde Nashville Flatbed Services. Proporcioné la descripción del vehículo, la dirección de recogida, la hora de recogida, y el número de título que demostraba la propiedad. El despachador confirmó el horario. La grúa de plataforma llegaría al camino de entrada de Vic aproximadamente a las 6 de la mañana. La carga tomaría 9 minutos, y el viaje llevaría la camioneta a mi garaje, donde se sentaría junto a la bicicleta que fue empujada por las escaleras. La camioneta y la bicicleta estarían en el mismo garaje, propiedad del mismo hombre. Y ese hombre, no era pobre. Casi no programó la grúa. La camioneta era el vehículo de uso diario de Vic. Sin ella, no tendría transporte. Tiene 62 años, una pensión que no cubre gastos de Uber, vive en un vecindario que no tiene línea de autobús, y su esposa tiene un sedán de 2012 que no le deja conducir. Porque el sedán es de Orla, y las cosas de Orla son de Orla, y el compartir no aplica a la mujer que llamó desperdicio a una bicicleta de $1.200. Pero el rostro de Kim me detuvo. La mandíbula, los ojos húmedos, los puños cerrados. El rostro de un niño que estuvo en una habitación donde su abuela dijo pobres fingiendo, y su prima dijo los niños pobres deberían caminar, y nadie en la habitación dijo detente. La camioneta se iba. Cancelé el seguro de la camioneta de Vic a las 8 de la tarde $240 al mes. Terminación de la póliza en 30 días. Cancelé el seguro de la casa a las 8:05 de la tarde $180 al mes. La póliza caducaría en 30 días, el prestamista hipotecario sería notificado, y la notificación activaría una póliza impuesta por el prestamista a 3 veces la prima original. Esa nueva prima sería problema de Vic, porque el hijo que había estado pagando la prima, había terminado. Y terminado no era una palabra que el hijo había usado. Terminado era la palabra del padre, enviada a las 7:42 de la tarde, y el hijo la estaba honrando. Casi llamo a Brida para decirle que el programa extracurricular estaba a punto de terminar. La hermana del me gusta al mensaje. La hermana que había tocado un pulgar hacia arriba en hemos terminado con ustedes dos en solo 60 segundos. La hermana cuya hija empujó una bicicleta por las escaleras, y no fue corregida. Pero la bicicleta me detuvo. Estaba en el garaje. El cromo rayado, la horquilla doblada, la rueda torcida. La bicicleta que costó 14 sábados, estaba apoyada junto a la pared en un garaje, donde el hombre que pagó por ella, estaba siendo llamado pobre por la familia que gastó $8.400 de su dinero en el desarrollo de la niña que la destruyó. La llamada a Brida podía esperar. La cancelación no. Cancelé el pago del programa extracurricular de Brida a las 8:10 de la tarde $350 al mes. El programa contactaría a Brida cuando el próximo pago no se procesara. Entonces, Brida se enteraría de que el pago había estado viniendo del hermano sobre el cual le dio me gusta a un mensaje de rechazo. Y ese aprendizaje sería la primera vez que Brida conectara un pulgar arriba con una consecuencia. Casi elimino la foto del título de propiedad de mi teléfono y me voy a dormir. Las cancelaciones estaban hechas. La grúa estaba programada. El seguro estaba terminado. Las clases extracurriculars estaban detenidas. La venganza, si eso era lo que era, estaba completa.
Pero el calendario de Kim me detuvo. El calendario marcado con rojo en la pared de su habitación, el de los 92 días, tachado con una línea diagonal limpia a través de cada cuadrado. El calendario de un niño que había contado los días hasta que llegara la bicicleta que su padre le prometió. Cada día fue tachado. La promesa se cumplió. Y la bicicleta que produjo la promesa, estaba en el garaje con una horquilla doblada, porque personas que nunca fueron parte del contrato, habían roto lo que el contrato entregó. Las personas que la rompieron, necesitaban ver el título que demostraba quién era dueño de qué en esta familia. Porque la propiedad, es lo que nunca han entendido sobre el hijo que se arrastra debajo de las casas. El hijo posee más de lo que ellos saben. Y ese conocimiento estaba a punto de llegar en un chat grupal. Abrí el chat del grupo familiar a las 8:30 de la tarde. Subí 2 imágenes. La primera, el documento de título de la F-150, mostrando al propietario como Teague Adler. La segunda, una captura de pantalla del mensaje de Vic: hemos terminado con ustedes dos, con el me gusta de Brida visible debajo. Escribí: la camioneta en su camino de entrada está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Grúa de plataforma programada para las 6 de la mañana. Terminado es terminado. Bienvenidos de nuevo a Conflictos y Revancha. Si fueras el padre que compró la camioneta, pagó el seguro, instaló el aire acondicionado, y al que le dijeron que la destrucción de la bicicleta de $1.200 de su hijo fue un favor tras ser empujada por unas escaleras, dale a suscribir. Porque la camioneta se va a las 6, el mensaje decía terminado, y terminado es la palabra más cara que esta familia ha usado jamás. Domingo por la mañana, 6:09 de la mañana. El vídeo llegó al chat familiar grupal a las 6:09 de la mañana. Era un vídeo vertical desde el teléfono de Vic, tembloroso. El vídeo mostraba un camión de Nashville Flatbed Services en el camino de entrada de Vic, con la rampa baja, el cabrestante hidráulico enganchado, y la Ford F-150 XLT 2019 siendo cargada en la plataforma, con la eficiencia mecánica de un equipo de grúas que hace esto 40 veces a la semana. El vídeo duraba 11 segundos. Las manos de Vic temblaron durante los 11. El temblor no era por frío. La mañana estaba a 11 grados centígrados 52º F. El temblor era el de la mano de un hombre que está viendo cómo la camioneta que ha conducido durante 2 años, es cargada en una plataforma a las 6:09 de la mañana, porque el mensaje que envió a las 7:42 p.m. de la noche anterior contenía la palabra terminado. Y el hijo que lo recibió tomó la palabra literalmente. Ninguna leyenda en el vídeo, ningún texto. Solo los 11 segundos temblorosos de un hombre viendo partir una camioneta. Domingo por la mañana, 7:30 de la mañana. Vic llegó a mi casa adosada en el sedán de Orla. No tocó a la puerta. La golpeó a puñetazos. El golpe plano y palmeado de un hombre cuyo camino de entrada está vacío, cuya ira ha tenido 81 minutos para acumularse desde que la grúa se fue, y cuyo transporte ha sido retirado por el hijo al que le dijo que aprendiera a comportarse. Abrí la puerta. Vi que estaba en el escalón, en su bata y pantuflas. No se había cambiado. Había conducido 22 minutos en bata, porque esa era la bata que llevaba puesta cuando llegó la grúa, y la llegada no permitió tiempo para vestirse. Porque la llegada era la crisis, y la crisis no espera a que te pongas los pantalones. Orla estaba en el auto. Motor encendido. Ventana abajo. Escuchando. Robaste mi camioneta. Recuperé mi camioneta. El título está a mi nombre. Ha estado a mi nombre desde que la compré en Henderson Ford en Murfreesboro hace 2 años por $28,000. Me diste las llaves. No te di el título. La camioneta es mía. De la misma manera en que el sistema BAC de tu casa es mío, el seguro de la casa es mío, el seguro de la camioneta es mío, y todas las demás cosas que le he dado a esta familia, que la familia no reconoce. Porque reconocerlo requeriría admitir que el hijo que se arrastra debajo de las casas, es la razón por la que la casa tiene calefacción, el camino de entrada tiene una camioneta, y la póliza tiene su cuota pagada. Esa camioneta es mía. Tú me la diste. Te dejé conducirla. Dejar que alguien conduzca, no es dar. Una transferencia de título es dar. No hay transferencia de título. Hay un título con mi nombre, un recibo de la grúa en mi correo electrónico, y una camioneta en mi garaje junto a la bicicleta de Kim.
La bicicleta que tu nieta empujó por las escaleras ayer, mientras tú estabas en la cocina y no decías nada. El rostro de Vic se tensó. La tensión de un hombre que está de pie en bata en un escalón, intentando discutir la propiedad de un vehículo cuyo título nunca ha tenido. Y el argumento falla, porque los títulos no negocian, y los nombres en los títulos no cambian solo porque un hombre en bata esté enojado. Enviaste un mensaje de texto a las 7:42 de la tarde que decía, hemos terminado con ustedes dos. A Brida le gustó a las 7:43. Yo programé la grúa a las 7:51. La matemática es de 9 minutos entre tu terminado y mi terminado. Tu terminado fueron solo palabras. Mi terminado fue una grúa. La diferencia es que el mío tenía un número de título de propiedad. Orla abrió la puerta del auto. Se bajó. Llevaba puesto el cardigan que usa para cada evento familiar. El cardigan que ha sido testigo de cada momento en que ha permitido que Nessa maltrate a Kim. Y cada momento en que ha reformulado el maltrato, como un favor. No le puedes quitar una camioneta a tu padre por una bicicleta. La bicicleta costó $1,200. Me la gané trabajando 14 sábados de horas extras, 14 llamadas de emergencia en mis días libres, 14 espacios de acceso y áticos, mientras Troy se sentaba en su escritorio ganando sus 140.000. Tu nieta la empujó por las escaleras y dijo que los niños pobres deberían caminar. Tú te sentaste en el sillón y dijiste que ella le hizo un favor. Me llamaste pobre, mamá. Dijiste que me arrastro bajo las casas. Dijiste que alquilo una casa adosada. Dijiste que conduzco un Civic de hace 10 años. Y resulta que la familia que me llama pobre, ha sido financiada por mis cheques de pago durante 3 años. Así que déjame mostrarte cómo se ve la pobreza, cuando la persona pobre deja de pagar. Conté con mis dedos. 28.000 por la camioneta que estaba en tu camino de entrada esta mañana y ahora está en mi garaje. La camioneta que creían que era de Vic. La camioneta que está a mi nombre, registrada a mi nombre, asegurada por mí. 28.000 del hombre que se arrastra bajo las casas. Segundo dedo, 5.760 en seguro de camioneta. 240 al mes durante 2 años en mi póliza, porque el historial de conducción de papá lo dejó fuera de precio, y la diferencia fue mía. Tercer dedo, 6.480 en seguro de hogar. 180 al mes durante 3 años porque la póliza caducó, la tubería estalló, y la reparación de $3.200 fue mía. Y la cuota mensual a partir de entonces fue mía, y el silencio alrededor de todo eso fue mío. Cuarto dedo, 8.400 en pagos del programa extracurricular para Nessa. La niña que empujó la bicicleta de Kim por las escaleras. La niña cuyo desarrollo financia $350 al mes durante 2 años. La niña que dijo que los niños pobres deberían caminar, mientras su programa extracurricular era pagado por el padre del niño al que ella llamaba pobre. Quinto dedo, 6.800 por el sistema BAC que instalé en su casa. 42 horas en 2 fines de semana. Caldera, aire acondicionado, termostato, conductos. Cobrado a la familia, 0. Porque el hijo que arregla unidades de aire acondicionado, arregló el de sus padres gratis, y el gratis no fue reconocido entonces, pero está siendo reconocido ahora. Levanté la mano. 5 dedos, 5 renglones, un solo número. Total, $55.440. Del hombre que se arrastra debajo de las casas, a la familia que lo llama pobre. Y el hombre, ha terminado de arrastrarse por esta familia. La mano de Vic fue a la barandilla. El agarre de un hombre cuyas piernas están procesando un número que nunca habían escuchado pronunciar en voz alta. Porque el número se había estado acumulando en silencio durante 3 años. El silencio era del hijo, y la acumulación era de la familia, y el hablar de ello marcaba el fin de ambos. La mano de Orla fue a su boca. El gesto de una mujer que acaba de escuchar el número que hay detrás de la palabra pobre. Y el número no coincide con la palabra, y ese no coincidir, es el tipo de error que no se puede corregir ajustando el vocabulario. Porque el vocabulario era el arma, y el arma se acaba de voltear en su contra. La camioneta es mía. El seguro está cancelado. El seguro de la casa está cancelado. Los pagos extracurriculars están cancelados, y el mensaje de texto que enviaste a las 7:42,
es el recibo de todo. Dijiste terminado. Te escuché. Terminado es terminado, papá. Y terminado, no viene con una camioneta. Vic abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Pagaré la bicicleta, la reparación, lo que cueste. Y hablaré con Nessa. Ella se disculpará. Solo trae la camioneta de vuelta y vuelve a activar el seguro. Podemos arreglar esto. Levanté mi teléfono. La pantalla mostraba el texto de Vic: hemos terminado con ustedes dos. Y el pulgar hacia arriba de Brida debajo. Enviaste esto a las 7:42 de la tarde. A Brida le gustó a las 7:43. La grúa fue programada a las 7:51. Terminado es terminado, papá. La camioneta salió de tu camino de entrada a las 6:09 de esta mañana, y el texto es el recibo. Vic se quedó mirando la pantalla. La pantalla que contenía sus propias palabras, su propia marca de tiempo, el respaldo de su propia hija, y la confirmación de la grúa que convirtió las palabras en acciones. La mirada duró 6 segundos. Luego, se dio la vuelta. Caminó hacia el sedán de Orla. Se subió al asiento del pasajero. Orla salió en reversa del camino de entrada. El sedán llevaba 2 personas que habían llegado exigiendo una camioneta, y se iban con un número. Y el número era $55440. Y ese número era el tamaño del hijo al que habían llamado pobre. Y el tamaño era más grande que la camioneta, que la casa, que el seguro, y que cada una de las demás cosas que el hijo había proporcionado, mientras la familia lo medía por su auto, por sus espacios de acceso, y por su alquiler. Las repercusiones fueron mecánicas y financieras, y llegaron en el mismo orden en que colapsa el apoyo cuando el partidario se retira. El transporte primero, luego el seguro, luego los pequeños pagos mensuales que nadie notaba hasta que se detuvieron. La F-150 reposaba en mi garaje junto a la bicicleta dañada de King. La camioneta y la bicicleta estaban en el mismo espacio. $28.000 de metal, junto a $1.200 de cromo. Ambos pertenecientes al mismo hombre. Ambos retirados de las personas que no los valoraron. Y el garaje era el lugar donde la matemática era visible. La familia me llamó pobre. Y el garaje contenía $29.200 en activos que decían lo contrario. Vic no tuvo transporte durante 3 semanas. Orla lo llevaba a sus citas médicas, al supermercado, y a la farmacia. Y esa conducción fue la primera experiencia de Orla siendo la única proveedora de transporte para un hogar que había estado viajando en una camioneta a nombre del hijo al que llamó pobre. La conducción requería ajustes. Programar alrededor de los mandados de Orla, combinar viajes, esperar en estacionamientos. Los ajustes eran la textura diaria de la vida sin la camioneta del hijo, y la textura era áspera y desconocida, y no se suavizaría, porque la camioneta no iba a volver. Brida me llamó el lunes por la noche. El programa extracurricular la había contactado por un pago fallido. Preguntó quién había estado pagando. Le dije, el pobre. La llamada duró 8 segundos. 8 segundos es la duración de una hermana entendiendo que el pulgar hacia arriba, que tocó en hemos terminado con ustedes dos, le ha costado $350 al mes en cuidado infantil, para la hija que empujó una bicicleta por las escaleras. Y el costo ahora es suyo, porque el dinero del hermano pobre ya no está disponible para el desarrollo de una niña. Un desarrollo que incluyó aprender la frase, los niños pobres deberían caminar. No volvió a llamar. Troy tampoco llamó. Lo cual es consistente con la contribución de Troy a cada evento familiar, nada. El seguro de hogar caducó 30 días después. El prestamista hipotecario, First Horizon, le envió a Vic un aviso de seguro impuesto por el prestamista a $540 al mes, 3 veces la prima de $180 que yo había estado cubriendo. Los $540 eran el costo del seguro proporcionado por un prestamista, cuando la póliza del propietario caduca. Y el costo está diseñado para ser punitivo, porque el prestamista está protegiendo su activo, la protección es cara, y el gasto es problema del propietario. El problema del propietario era anteriormente el problema del hijo, y el problema del hijo ahora era el problema del padre. Y el problema del padre costaba $360 mensuales más de lo que le había costado al hijo. Esos $360 eran el precio mensual de la palabra terminado.
Nessa no fue corregida. Brida no llamó para decir que Nessa se había disculpado. Orla no llamó para decir que la familia había discutido sobre la bicicleta. Vic no llamó para decir que la palabra pobre estaba mal. El no llamar era la posición de la familia. La bicicleta fue un favor. El mensaje de texto estaba justificado. Y el hijo que se llevó la camioneta era el problema. La posición era consistente con cada posición que la familia había tenido con respecto al hijo que se arrastra bajo las casas, que arrastrarse está por debajo de ellos, que el hijo está por debajo de ellos, que el nieto está por debajo de ellos. Y que la bicicleta estaba por debajo de su preocupación. La posición no había cambiado. Los fondos sí. El domingo siguiente por la tarde, en el camino de entrada de mi casa adosada. La bicicleta estaba arreglada. La había llevado a Riverside Cycle el lunes. La horquilla delantera fue enderezada, $180. La rueda delantera fue alineada y los rodamientos reempaquetados, $65. Los rasguños del marco se dejaron, porque los rasguños en una BMX no son daños. Los rasguños en una BMX son la prueba de que la bicicleta ha sido montada, se ha caído, se ha recuperado, y se ha vuelto a montar. Y la prueba está en la pintura. La pintura cuenta la historia. Y la historia es que esta bicicleta ha sobrevivido a algo. Sobrevivir es el punto. Kim sacó la bicicleta del garaje. La puso en el camino de entrada. Se puso el casco. Se abrochó la correa de la barbilla. Puso su pie en el pedal izquierdo y se impulsó con el derecho. La bicicleta se movió por el camino de entrada. El movimiento era suave, porque la horquilla estaba recta, la rueda estaba centrada, y el niño estaba pedaleando. Llegó a la acera. Dio la vuelta. Regresó. El marco cromado captó la luz de la tarde. De la misma manera en que el cromo capta la luz, cuando la superficie ha pasado por algo. La luz encuentra los rasguños, y los rasguños reflejan la luz en direcciones en las que el marco no la reflejaba antes. Y las nuevas direcciones no son peores. Las nuevas direcciones son diferentes. Y lo diferente, es la historia. Yo estaba sentado en el escalón de la entrada con un vaso de agua, observando. El observar era la respuesta a los niños pobres deberían caminar. El niño no estaba caminando. El niño estaba montando su bicicleta. La bicicleta que fue empujada por las escaleras volvía a estar sobre ruedas. Las ruedas estaban girando. Y el girar era el sonido de 14 sábados de horas extras, de una reparación de horquilla de $180, y de un padre que cargó una bicicleta por unas escaleras, la metió en un Civic de hace 10 años, condujo a casa, y arregló lo que estaba roto. Porque arreglar lo que está roto, es lo que hacen los técnicos de BAC. Encontramos el sistema que no está funcionando. Diagnosticamos la falla. Reemplazamos la pieza, y lo volvemos a encender. La bicicleta estaba encendida de nuevo. El niño estaba montando, y la familia que lo llamó pobre, había perdido una camioneta de $28.000 por una bicicleta de $1.200, todo porque una niña de 12 años la empujó por las escaleras, y nadie en la habitación dijo, detente. Bienvenidos de nuevo a Conflictos y Revancha. Si esta historia te recordó que la persona que hace horas extras para comprarle una bicicleta a su hijo no es pobre, y que el título de propiedad de un vehículo no miente, compártelo esta noche. Presiona suscribir, deja un comentario, y dime, ¿alguna vez tu familia ha llamado pobre a tu hijo, mientras tú pagabas sus facturas? Nos vemos en la próxima.